Cuando me dijeron que tenía cáncer, me sentí como que me cayó una tonelada, un peso gigante arriba de mi cabeza, de mi cráneo, de mi cuerpo, de todo. O sea, era como menos 100 pisos más abajo, sí, hundida, hundida, hundida. Sentí mucho agobio, mucha angustia. O sea, me estaban dando una noticia que ni siquiera me lo imaginaba. O sea, que ni siquiera la palabra cáncer estaba en mi vocabulario. ¿Qué es esto? O sea, como, ¿qué? Así como, ¿qué es esto? Tuve que soltar. No me quedó otra. O sea, que si quería realmente transformar algo dentro de mí, no podía transformarme como con mi mochila. Dejar un trabajo al cual yo había dedicado demasiado tiempo. Pasar por la emoción natural que es, claro, querer abarcarlo todo y no poder. Tener naturalmente la limitación de que la energía ya no me acompañaba. Me sentía muy cansada. Lo primero que tuve que aprender fue a recibir cariño, cuidado, recibir atención, recibir ayuda y a no sentirme mal por eso. No sentirme incómoda porque una amiga me depositaba plata en mi cuenta y también poder abrazarme en esos momentos donde no me sentí tan bien, donde me sentía con un montón de tristeza, un montón de pena. Terminé la primera parte del cáncer, que fue cáncer cérvico-uterino. Y en febrero comienza esta segunda etapa del cáncer, que reaparece en el recto. Eso sí que fue una bomba. O sea, si la radioterapia no mató estas células antes, la quimioterapia tampoco lo va a hacer. Con esa sentencia, ¿sí?, te enfrentas a la vida, al presente, y es como, chuta, diablos, ¿qué hago? O sea, si no me están dando posibilidad alguna de sobrevivir a esta enfermedad. Me decía, Pame, hoy día, presente, hoy. No te preocupes por mañana, hoy día, hoy día, hoy día. Y en ese hoy, aprender a vivir el presente, aprender a ver que realmente lo único que importa es esto, lo que hay aquí, ahora. Tengo vida ahora, en este momento, eso es. ¿Qué me va a preocupar de aquí a un año? Siempre fue como mi norte, sanarme, sanarme, sanarme. Veo el correo que me había llegado el informe de mi examen, donde decía que no existen evidencias de adenopatías. Imagínate, o sea, ahí fue como wow, caerme y agradecer. Agradecer por estar viviendo este regalo. De verdad que fue como wow, qué rápido, qué pronto, qué milagro, ¿no? Nunca dudé que me podía sanar, pero sí me confronté con la muerte, cara a cara, sin querer, ¿no?, sin buscarlo. Estás de un momento a otro cara a cara con la muerte, porque no tenemos la vida garantizada a nadie. Y eso también fue como un bofetazo, darme cuenta que yo también me podía enfermar y que no estaba exenta de enfermarme. Esta enfermedad me vino a enseñar de que no hay nada comprado, no hay nada que tú puedas asegurar. Te sienta bien tomar una cerveza, hazlo, que si te sienta bien meditar por horas, hazlo. O sea, es como que no te crees un juicio de valor hacia ti misma, hacia ti mismo por conductas buenas y conductas malas, ¿no? Y eso fue algo que se me removió profundamente. Que ya, vamos, vivamos, ¿cachai? Ya, hagámosla, que ya, si nos equivocamos, nos equivocamos. Es como que estoy mucho más abierta al error. Si tuviera que darle a alguna mujer, o algún hombre también, un consejo de cómo vivir esta experiencia, les diría que lo vivan como lo sientan vivir. Nadie más que uno sabe qué es lo que no está bien dentro. Lo primero es observarse, lo primero. Y es un momento muy difícil, además, hacerlo, porque todo el mundo alrededor te va a estar diciendo lo que tienes que hacer. Esta es una enfermedad del amor. Y es una enfermedad del amor hacia uno mismo. Entiendo que detrás de todo nuestro cuerpo y debajo de toda esta piel estamos conformados por millones y millones de células. Y que estas células tienen vida y tienen muerte. O sea, nos estamos muriendo constantemente. Luego de la recuperación de una sesión de quimioterapia empiezan a venir tus nuevas células en orden. Y es muy importante que nazcan con esta información de amor y que no vuelvan a nacer en desamor. Porque si nacen en desamor, esto perpetúa. Y lo sé porque a mí me pasó. Siento que me he hecho el amor en este tiempo.
y que eso me ha sanado muchísimo. Mi vida ha cambiado un montón después de vivir esta experiencia. O sea, no es igual, no puede ser igual. Siento que he crecido mucho, vivo con mayor honestidad y con mayor madurez la vida y siento que amo más, no sé, me siento amando más a una amiga, amando más a un amigo, que si conozco gente linda la quiero más fácil. Me siento más viva, mucho más viva, mucho más viva. Vamos al lago, vamos al lago. Y también, si no siento y sabes que no, prefiero quedarme, es como más conectada. En el momento que recibí la noticia, me vino así, pero de la guata, del pecho, un llanto de pura gratitud. Al fin esto estaba yéndose de mi vida. Entró algo negativo en mí y salió algo hermoso de mí. Como que se transformó adentro, ¿no? Estoy siendo más yo misma. Y eso me tiene así, pero feliz. Muy feliz. Como que todavía no lo puedo creer. No puedo creer que haya pasado. Tú puedes. Tú puedes, así que ánimo. Mucha fuerza. Tú eres una guerrera, tú eres un guerrero. Si esta prueba está en tu vida es porque la puedes pasar. Esta prueba no está para matarte, está para crecerte. Es para que crezcas. No bajes los brazos. Si tienes que llorar, llora. Pero vamos, yo te voy a acompañar. Yo sé que voy a acompañar a muchos seres. No hay fuerza más potente que el amor. Entonces, que realmente el amor sea lo que rodea tu vida. Saca todo lo que no es parte del amor. Sácalo. Relaciones tóxicas, relaciones que no tienen sentido, cosas que no son importantes. Muévelas, ¿no? Quédate con lo esencial, con lo que realmente es importante para tu vida. La vida está aquí para vivirla, así que dale con todo. Dale con toda la fuerza que hay dentro de tu ser. Mucho amor en tu entorno, pero sobre todo valentía y coraje. Es todo lo que necesitas y te va a ir increíble, increíble. Mucha fuerza, amiga, amigo, mujer, hombre. Tú puedes. Tú puedes. Kurai, 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 kurai.